Johnny, ¿cómo estamos definiendo? Doctor. Listo, acá, Johnny. Buenos días, le damos la bienvenida a la quinta edición de las jornadas técnicas del Grupo EPM. A esta charla le damos pues la bienvenida. Estamos aquí con el ingeniero John Jairo Camilo, que junto con su equipo de trabajo va a presentar gestión inteligente de la red secundaria. El Sandbox como habilitador
de la transformación digital. El equipo de trabajo de John Jairo está compuesto por Mónica Quintero, quien es ingeniera electrónica, especialista en automática y preparación y evaluación de proyectos, magíster en gerencia de proyectos. Su área de experiencia son los sistemas de automatización, control y telecomunicaciones para subestaciones, centrales de generación de energía y estaciones de agua y saneamiento. Actualmente adscrita a la gerencia de centros de excelencia técnica. Carlos Gallego, el compañero que está al lado, es doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia, magíster en ingeniero en implementación y control, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado y sus áreas de experiencia son robótica, automatización, tecnologías emergentes, modelación y simulación. Actualmente adscrito al programa Trevo. Camino, quien va a presentar, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de proyectos. Tiene experiencia en el área que comprende los sistemas de instrumentación, control y comunicaciones en los negocios de aguas. En los últimos 5 años se ha dedicado a las soluciones integrales con tecnologías 4RI. Actualmente adscrito a la vicepresidencia Agua y Saneamiento. Entonces la dinámica de esta charla son: tenemos 50 minutos para la charla, de las cuales 40 va a ser por parte de los ponentes y 10 minutos para las preguntas del público y la gente que tenemos conectada en este momento en Teams. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a empezar con la charla. Antes de hacer la presentación, yo hice aquí mi pastel para los temas importantes. Una reflexión y es cómo encaja lo que les vamos a presentar con el pensamiento estratégico, con la estrategia corporativa. Pues en todo ese tema de estrategia vemos unos conceptos pues, de la transformación digital, principalmente enmarcando todo. El tema de transformación digital se ha convertido como en una palabra que usamos en muchas presentaciones, a veces se nos vuelve como una palabra de cajón, pero digamos lo que es lo que muchas empresas están persiguiendo en la actualidad. Ahora, ¿qué más refuerza ese tema de transformación digital en los negocios? El tema que también aparece en el pensamiento estratégico, que es el ADN digital, que es una de las capacidades que impulsa la organización, y el tema de soluciones ágiles e innovadoras, ¿cierto? Ese es el contexto de la estrategia. Hace poco presencié en una exposición, en una conferencia, el tema de las empresas líderes en servicios públicos. ¿A qué le apuntan las empresas líderes en servicios públicos? Decíamos, al crecimiento para el futuro. Estamos potenciando ese crecimiento, al incremento de productividad y a la agilidad y certeza en la ejecución. Esos 3 elementos los destacaban como claves en las empresas que son líderes en los servicios públicos. Y digamos que esos 2 elementos, la estrategia que tenemos actualmente y ese contexto de las empresas líderes, es lo que nos hace hacer match con estos temas de samples y de pilotos, con este tema que ha introducido muy fuertemente la agencia Trevo. Reconocimientos. No podemos empezar y echar a andar todo este tema que tenemos ahí sin hacer los reconocimientos. Pues Trevo, yo para Trevo tengo la palabra como dinamizador. Trevo es como un temblor, como algo que nos sacude y nos alinea con el tema de las soluciones ágiles, de los temas de tecnología, de la manera como realmente se deben abordar para poder incorporarlos a los negocios. Nuevas soluciones nos ha dado unas bases importantes, como por ejemplo la inversión que ha hecho la empresa con el Fondo de Capital Privado en empresas venture, en empresas ágiles externas, los cuales de alguna manera nos han ayudado a introducir una empresa como EPM que tiene 68 años, que no es nacida en lo digital, pero que necesitamos de estas empresas más pequeñas, más ágiles, más modernas para poder introducirnos en el tema digital. Dar las gracias a la vicepresidencia de Aguas, donde yo pertenezco, pues por el apoyo
a la vicepresidencia de Proyectos, Ingeniería y a las empresas aliadas. En lo de Sambos hicimos una inversión, que es, esa inversión equivale a 1. Pero lo que tenemos en empresas aliadas puede ser 2,5. Ahí tenemos mucha participación con muestras comerciales, y las muestras comerciales son equipos que no pagamos, son equipos que dejan para que nosotros los probemos. Es una especie de gana-gana con las empresas privadas. Y también tenemos licencias, aplicativos que nos dejan por 1 año para que los podamos probar. Entonces, en el Sambos que vamos a ver allí, hay componentes de eso, y tenemos que dar reconocimiento a Telemetric, WaterTech, Siemens, Endres & Hauser, Georg Fischer, Claval y Müller también es un aliado en este tema del Sambos. El equipo de trabajo, ¿no? Nos nombraron a nosotros 3, pero detrás de nosotros 3 está un equipo inclusive hay que hacer reconocimiento al que empezó con nosotros en este trabajo, a Juan José Cano, que se fue a trabajar a Alemania, pero que fue un trabajo así colaborativo como el que se necesita para poder hacer estas construcciones. ¿Qué necesitamos de un trabajo para poder hacer esto que hicimos acá y para poder sacar adelante las soluciones ágiles e innovadoras que necesita la corporación como estrategia? Necesitamos un personal competente. La competencia es importante en los temas que domine cada uno. El tema del compromiso, más allá, es como es el motor. Puede hablar, compromiso puede sonar a responsabilidad, pero creo que se va más allá. Es estar un poquito más conectado, es tener ese motor interno que impulsa a hacer las cosas bien, y el trabajo colaborativo. Realmente tenemos que hacer una reflexión con el trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo no lo hacemos realmente, no es muy constante en la empresa, no es un referente de que, digamos que el trabajo colaborativo lo potencia la conversación, y es una apuesta que le reconozco que ha hecho la gerencia Treo, y esto que vamos a ver acá tiene que arrancar por ahí. O sea, no podemos hacer construcciones, podemos hacer soluciones innovadoras con órdenes de trabajo, o con ANS de 15 días, o que después te mando la respuesta. No, esto es un trabajo de día a día, cada semana, reuniones, análisis, trabajo colaborativo, es súper importante. En el reconocimiento me faltó la universidad. O sea, queremos vincular a los Sambos la universidad. Por ahí está el profesor Alcides Montoya de la Universidad Nacional, nos dictó un curso sobre AWS, sobre toda esa inteligencia que se puede dar a las soluciones ágiles desde la nube, desde los servicios de Amazon. Entonces ya hablamos de analítica, de inteligencia artificial. Entonces, estos ambos, sumados con la universidad, es un tema realmente explosivo. Ahora sí, vámonos para acá. Un Sambos, pues, es una estructura, una construcción que hacemos. En este caso es un proceso. Nosotros quisimos apostarle a un Sambos como proceso. Y Sambors GIS es la gestión inteligente de la red secundaria. Y la red secundaria dentro de una empresa de aguas es un proceso que arranca en los tanques de almacenamiento y que va hasta el usuario. ¿Qué podemos hacer en un Sambors? A escala, podemos hacer pruebas, simulaciones, integraciones. Ahí tenemos el gemelo digital en este contexto, va más allá de la simulación, las integraciones entre aplicativos. Gracias. Las integraciones entre aplicativos, cómo integramos el SCADA con el GES, cómo lo vamos a integrar con la red de Netilion. Todo eso son aplicaciones que ya se hacen a nivel de datos y que van a potenciar mucho más el Sambors, entre otros aspectos. Por favor. Es clave tener Sambors, tener estas construcciones, y no lo digo que sea lo único, para poder de manera responsable poder llevar soluciones e incorporarlos en los negocios. O sea, es un tema de responsabilidad. O sea, nosotros no deberíamos llevar directamente a los proyectos tecnología que no hayamos probado. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías tienen mucha incertidumbre, tienen mucho riesgo. De la manera como nosotros identificamos, evaluamos y mitigamos esos riesgos es mediante este tipo de construcciones. Llámese
Inicialmente es ambos porque es algo más económico que el piloto. Nosotros estábamos enseñados a ser pilotos, pero el piloto incluye, el piloto nos lleva a una gran inversión, a una gestión de muchos recursos. El Sambos es más pequeño, entonces nos permite hacer una evaluación preliminar de la tecnología, identificar el riesgo y hacer plan de mitigación. ¿Vale? A lo último, el Sambo, ¿qué me permite? Experimentar el uso de tecnologías disruptivas. O sea, todo lo que de esas nuevas soluciones que queremos incorporar a los negocios. Obtener conocimiento, yo creo que esto es lo más importante. O sea, en el fondo, cuando uno se enfrenta a este tipo de construcciones, lo que está de fondo, lo que estamos ganando es conocimiento, capacidades, validar casos de negocio. O sea, nosotros no podemos vender una idea a la organización, ¿no?, a los directivos, si no tenemos un caso de negocio de eso que estamos evaluando. Identificar y generar sinergias. Aquí es donde está la empresa privada, está la empresa pública. Aquí es donde está la universidad. ¿Cómo hacemos sinergias con todo para el mayor aprovechamiento de estas estructuras? Porque al ser como un proceso, pues todos los años va saliendo nuevas y nuevas tecnologías y necesitamos es gente que esté pensando en cómo generar nuevas soluciones. Y los datos, definitivamente un activo supremamente importante, nuevo, pues digámoslo, se le está dando más importante en este momento y con el cual podemos hacer analítica, inteligencia artificial, etc. Este es el Sambos del Aguas. Trébol está potenciando estos Sambos en energía. Tenemos movilidad eléctrica, en energía tenemos cobertura, tenemos AMI, pero este es el Sambos que construimos para el agua, ¿cierto? Esto es un acueducto en pequeño, una distribución secundaria en pequeño, ¿cierto? Y tienes unas características que identificamos de un acueducto. Tiene un almacenamiento, unos caudales, unas presiones de red, unos diámetros de red, unas acometidas y tenemos usuarios. Pensamos, tenemos que tener usuarios porque si no hay usuarios, ¿quién demanda el servicio? ¿Cierto? Entonces, esto es lo que tenemos, un tanque de almacenamiento suministrándole agua a la población, a los clientes residenciales, comerciales, industriales, etcétera, ¿cierto? Y este Sambos lo construimos con un caudal, con estos caudales que permiten, si tenemos 0 pérdidas, atender 720 usuarios, o sea, una población aproximada de 2.800 habitantes, o si tenemos un porcentaje de pérdidas de 30, estos son, tenemos 500 usuarios, más o menos 216. O sea, esto es semejante a un proyecto que hicimos en Sucre, corregimiento, donde tenemos más o menos estos caudales. Si no tuviéramos las pérdidas que tenemos en Sucre, podríamos atender estas poblaciones. Dale, por favor. Para el Sambos tuvimos que hacer todo esto. O sea, no es un ejercicio, digamos, espontáneo, requiere planeación, requiere unos diseños, como la modelación hidráulica, creo que la construcción, el comisionamiento y la puesta en servicio. Dale. Ahí hay un link, por favor. Un video. Sí. Esta aplicación es toda la aplicación. Está en la estructura propia, el Sambos. O sea, el tanque de recirculación, todo el modelado en 3D, todo el modelaje del Sambos en 3D, el tema de las especificaciones, de los cálculos hidráulicos, de la modelación hidráulica. También, no solamente tenemos también tenemos la red, ahí está presente, que estamos haciendo la tipo de redes, las bombas, de
Allá. Toda la parte constructiva allá. La reguladora de presión, la entonces el vertimiento de los canales donde tienen agua que pierden los usuarios. Esta ya es la parte de monitoreo en escala del WinCC. Gracias, Juan. Bueno, ¿cuál es el resultado del SAMP? ¿Qué podemos decir que es un resultado de que ya tengo en mi sistema funcionando, operativo, la curva de demanda? Esa curva de demanda ya me dice, le estoy distribuyendo agua a una población. Esta es la forma como demanda. Para poder establecer esta curva de demanda, cogimos el tanque Nutibara, es un tanque que tenemos ahí en el pueblito Paisa. Tenemos un tanque que distribuye el agua a la población del centro, y ese tanque tiene una curva de demanda, el promedio pues, porque la curva de demanda varía. Entonces tiene un promedio, cogimos ese promedio y lo escalamos a nivel del SAMPOS. La curva amarilla es la curva teórica y la curva azul es la curva real del SAMPOS. Y ¿qué nos permite el SAMPOS? Vea, o sea, una curva que es de 24 horas, que yo para poder hacer pruebas en un sistema real, fuera de que impacto a los usuarios, impacto el servicio, pues no lo puedo, en cambio en el SAMPOS puedo llevar esa curva de 24 horas a 2 horas, a 4 horas. Y con el modelo digital, con el gemelo digital, puedo llevar esas pruebas a minutos. Ese es el tema. Entonces, mi SAMPOS ya es SAMPOS físico acá, pero se va a convertir en digital, pues ya lo tenemos en digital. Falta hacerle algunas terminaciones, digamos. Casos de uso, o sea, ahora sí, o sea, saquémosle, pues, ¿cómo es el tema de para qué hacemos un SAMPOS? Pues para las soluciones ágiles e innovadoras. Entonces, esto es un tema de regulación de presión que tiene muchas ventajas, que tiene muchos beneficios a nivel de regulación de pérdidas técnicas. Entonces, yo regulo presión y tengo varios algoritmos de regulación y yo voy disminuyendo las pérdidas técnicas, siempre cumpliendo con la normatividad que me dicen los usuarios de la red tienen que recibir una presión entre 15 y 50 metros de columna de agua. Pero si yo logro mantener esas presiones de norma, pero mantener la presión lo más bajito que sea posible, estoy ahorrando pérdidas técnicas. Y aquí están los resultados. Aquí están los resultados. O sea, si yo regulo en un punto nomás, tengo estas pérdidas. Si regulo por horarios, tengo estas. Y los resultados matemáticos me dicen, no matemáticos, los probados en el SAMPOS, en la construcción. Me dicen que lo que voy a implementar, lo que le estoy vendiendo a la organización, que es regulemos por punto crítico, tienen la mayor reducción de pérdidas técnicas para mi sistema, y en todos esos algoritmos mantengo la presión de norma. Viene luego un algoritmo inteligente, este todavía no lo tenemos. Este va aprendiendo del proceso, aprende del proceso y mejora la regulación ante fugas. Porque no queremos que cuando ocurre una fuga, pues mi sistema de punto crítico me alimente la fuga. Entonces existen, pero este todavía no está en producción. Y estos son todas las gráficas, todos los análisis matemáticos que están detrás de ese tema de regulación de presión. O sea, con esto se hacen informes, se mandan al grupo de interés sobre los resultados que estamos obteniendo en las pruebas de SAMPOS. ¿Cierto? Entonces este es por punto fijo, y el otro, aquí, vean, esto es muy rápido porque aquí no podemos bajar la presión en el último usuario, cumplimos con norma, pero no la podemos bajar de 28. Veamos el otro algoritmo. Regulación por punto crítico logra mantener la presión de norma a los usuarios menos favorecidos en 15 metros de columna de agua, manteniendo la presión de todo el sistema en el menor posible. Cumplimos con norma y reducimos, pero la reducción de pérdidas técnicas es uno de los beneficios. El otro es el tema de que la red dura más. Si yo tengo es como las arterias de las personas, la presión arterial.
Si yo mantengo baja esa presión, así como los seres humanos, las redes me duran más. Es un tema que también me permite capturar beneficios en desplazamiento de inversiones. Bueno, hasta ahí voy porque me quiero darle la palabra a Mónica, que ya empieza con lo otro. Muchas gracias. Este caso de uso que estamos probando en el Sambos es la infraestructura de medición avanzada, lo que conocemos como AMI. ¿Qué es AMI? Es usar una tecnología que ya se venía implementando, que son los medidores equipados con módulos que permiten hacer lectura remota y que se conectan a un sistema que conocemos como el sistema de infraestructura AMI, que en realidad es una unión de equipos. Esos equipos están formados por hardware y software, y lo que hacen es habilitar un sistema de comunicación que es bidireccional. Entonces pasamos de una MR, que era una comunicación unidireccional, a permitir una comunicación bidireccional que se comunica con un software que permite recopilar esos datos, hacer monitoreo y gestionar los datos que se obtienen de los clientes. ¿Por qué es importante la infraestructura de medición avanzada? Porque habilita a su vez otros casos de uso. Algunos casos de uso que se pueden habilitar son todo el tema de telegestión, que es conocer el usuario, cómo es su perfil de consumo. Eso a la vez nos lleva a conocer perfiles de consumo ya no solo de usuarios, sino también de circuitos, de zonas de distribución física, tener una adecuada gestión de la curva de demanda. Ustedes saben que tenemos un pico de demanda pues que va como según los horarios, y esos picos de demanda nos llevan a que tengamos que hacer un crecimiento paulatino de la infraestructura para poder responder precisamente a ese pico. Cuando se tiene una gestión adecuada de la curva de demanda, es posible suavizar esas curvas de tal manera que la planeación de la red no tenga que responder a los sobrepicos, sino a un comportamiento más suavizado, y eso hace que pueda ser posible desplazar algunas inversiones. Entonces, tener todo este tema de infraestructura de medición avanzada le puede pegar también a ese tema de una planeación más adecuada de la infraestructura. Y otro de los casos de uso que se habilitan con el tema de medición inteligente es la prestación de servicios de valor agregado. Ese tema de prestación de servicios de valor agregado va muy de la mano de lo que es la tarificación horaria, pues que es como digamos, el futuro de todo el tema de AMI, es poderle entregar al usuario con el objetivo de suavizar esas curvas de demanda. Yo poderle decir, si usted lo consume en cierto horario, puede tener un beneficio en ese consumo tarifario, de tal manera que me permite a mí gestionar mejor mi red, planificar mejor mi red, y que el usuario tenga un beneficio por usar el tema de AMI. Bueno, ¿qué buscamos explotar como beneficios en el tema del Sambos? En primer lugar, tener una cercanía con los clientes. Ya John Jairo les contó, tenemos 16 usuarios simulados en el Sambos. Lo que nosotros buscamos es, por medio del AMI, verificar que es posible la cercanía con los clientes, que yo puedo obtener esos datos en tiempo, son datos más precisos, porque no obedecen a una lectura manual, sino a una lectura automática, y que los puedo tener en tiempo real. Tener esos datos en tiempo real me beneficia a mí como prestador del servicio, pero también al cliente, porque el cliente puede tener una gestión más eficiente de su red. Es decir, si yo le comparto esa información, él puede saber cómo es su consumo, de pronto está haciendo un uso inadecuado del tema del consumo de agua, y que puede responder de una mejor manera a pues, la capacidad que tiene de pago el usuario. Al tener toda esa información del cliente, pues puedo garantizar mejor el perfil de consumo del cliente, lo que decíamos ahora, conocer cómo es su perfil, a qué horarios corresponden, esas curvas de demanda, cómo se están comportando, y que en realidad eso se traduzca en lo que hablamos ahorita de suavizar esos picos y tener una mejor planeación. Tener esos datos tan precisos y que son en tiempo real me permite encontrar de una manera más rápida lo que son las fugas y las pérdidas no técnicas, y todo el tema de
fraudulento pues alrededor del tema del agua. ¿Por qué? Porque el tema de medidores AMI responde a algo que es muy valioso y es todo el tema de corte y reconexión remota. Entonces, cuando se detecta una pérdida de agua, ya sea pues una pérdida técnica o una pérdida que es por fraude, no tengo que esperar hasta que el técnico se desplace al sitio, sino que remotamente yo puedo hacer el corte y cuando se atiende la falla puedo habilitar la reconexión del medidor. Eso realmente a qué le apunta todo el tema de eficiencia operacional, identificación de fallas rápidas, atención de fallas, no todas, pero algunas de las fallas se pueden atender remotamente y todo el tema de corte y reconexión que pues al no tener que usar los operadores para esas tareas pues me habilita también una disminución del costo. Otro de los beneficios es la disminución de casos de no lectura, porque sabemos que en zonas difíciles o en zonas muy remotas, pues no se pueden hacer esas lecturas continuamente y se hace uso de los promedios. Al tener la lectura remota, pues podría habilitar, pues como ya todo el tema de casos que no se pueden leer remotamente. Bueno, esta es la infraestructura que tenemos montada en el Sandbox. ¿Qué tenemos? Actualmente tenemos micromedidores, son los medidores de consumo que tenemos en la casa, los que conocemos nosotros como usuarios, que están en los que se implementa un clip, que es este aparatico que vemos acá, con una intervención mínima del sistema, y ese clip lo que hace es habilitar precisamente el sistema de medición remota del sistema. Eso es lo que tenemos instalado en Sandbox. Adicionalmente, ponemos las cajas también como las que conocemos en casa porque necesitamos verificar en sitio cómo es la medida, que el sistema de comunicación no se vea afectado por este encerramiento, la posibilidad de poder probar otros materiales para estas cajas y ver cómo se comportan con el sistema de comunicación. También a nivel de macromedidores, tenemos macromedidores AMI, estos son macromedidores ultrasónicos que nos permiten pues ya como habilitar todo el tema de balances y medición de grandes circuitos. En la infraestructura AMI, estos micro y macromedidores inteligentes deben ser concentrados en un sistema que se llama, conocemos como un colector. Y ese colector a su vez le manda la información al GES, que es el sistema de cabecera que se encarga de recopilar los datos, procesarlos y permitir sistemas de visualización. Vale, pues. Este es un ejemplo de ya un sistema que está pues, en servicio, como les decía ahora John Jairo, está implementado en Sucre y estas imágenes están tomadas del GES. Entonces podemos tener información de ubicación, perfiles diarios de consumo, perfiles mensuales. Esta gráfica que se ve por aquí, por ejemplo, es un perfil de un usuario, hacer análisis de tendencias y de consumos de ciertas zonas también se pueden hacer en el GES. Este ejemplo es un ejemplo de perfil de consumo. La curva verde, por ejemplo, lo que nos permite ver es el consumo de 24 horas después de tener habilitado un medidor para un usuario. Y la curva azul nos hace una representación de un día específico en el que quiero conocer cuál es el consumo de un usuario. Bueno, el siguiente caso de uso es el tema del gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Es una representación virtual de un sistema que toma datos en tiempo real del propio sistema, los analiza y lo que hace es, por medio de un sistema de analítica avanzada, facilitar pronósticos y toma de decisiones. El gemelo digital se basa en 3 componentes principales. El primero es la plataforma de datos. La plataforma de datos es la que permite tomar datos ya sea de los sensores en sitio o de la integración de otros sistemas. Pueden ser sistemas de gestión, sistemas transaccionales. Es decir, si tengo modelos BIM los puedo integrar, si tengo modelos de datos de escala los puedo integrar, si tengo datos de operación y mantenimiento también se pueden integrar. Y estos datos interactúan con unos modelos hidráulicos del sistema y con todo el tema de analítica avanzada. Y la tercer componente del gemelo es como ya la plataforma de visualización, que es donde se puede pues, como interactuar con el sistema. Nosotros en el gemelo digital de Sandbox tenemos una unión entre los datos en sitio que están tomados pues, del entorno físico del Sandbox
y que interactúan con los modelos hidráulicos del sistema. Dale. Bueno, ¿qué beneficios tiene un gemelo digital? El primer beneficio que queremos explotar es el de la simulación de escenarios. El tema de simulación de escenarios es que yo puedo verificar en mi sistema el gemelo digital y no en el real cómo una contingencia o una falla del sistema va a evolucionar en un periodo de tiempo, en 1 hora, en 2 horas, en 10 días, en 15 días, y prepararme con anticipación a esa respuesta. Entonces, eso finalmente, esa simulación de escenarios facilita mucho las tomas de decisiones y eso le apunta a todo el tema de eficiencia y rendimiento operativo del sistema. Otro de los beneficios que tenemos es la formación de operadores. Generalmente la formación de operadores no se puede hacer ante una falla en un sistema que está operando realmente, ¿cierto? Porque pues no puedo habilitar la falla en ese sistema. Entonces lo que permite el modelo es que yo en el modelo digital simule la falla y el operador se pueda preparar para atender ese evento en un caso real. Otro tema importante es la detección de fallas tempranas, el mantenimiento predictivo. Yo puedo poner a correr tanto el sistema real como el gemelo digital, y cuando logro observar esas desviaciones, si mi gemelo está bien sincronizado, él debería tener un comportamiento muy similar al comportamiento real. Cuando el comportamiento empieza a desviar, me permite a mí observar que hay un problema en el sistema y que lo debería atender, y eso facilita el mantenimiento preventivo. Este es simplemente un esquema para mostrarles que el gemelo digital fue montado sobre el software Flowmaster de Siemens. Esto es pues como la representación de la red de distribución. Y estos son unos resultados ya del gemelo digital, donde queremos mostrarles que ya está operando. Esta curva se obtiene preguntándole al gemelo cuál debería ser un caudal para una red si yo quiero mantener ciertos puntos de presión. Entonces lo que hago es decirle, entrarle como datos la presión de las válvulas, por ejemplo, de las bombas, la apertura de las válvulas, y decirle cuál debería ser el caudal del sistema para yo mantener ciertas presiones. Y él lo que hace es simularme eso. Entonces, si lo hago por una curva con un modelo hidráulico sencillo, simulación hidráulica, obtengo la línea amarilla. La curva real del sistema es la curva azul. Y la curva del gemelo digital es la curva verde, entonces ya podemos ver un acercamiento real del sistema, aproximadamente el 97% que te permite en simulación. Y esta imagen es del mismo caso, pero verificando puntos de presión en el nivel 2, donde podemos ver los colores tierra son los resultados del gemelo digital y los colores azules son los comportamientos reales del sistema. Bueno, chicos, por último, este es otro caso de simulación para el gemelo digital, en donde se le dice cuál debería ser la curva de presión para la BRP, que es esta curva. Yo le digo, si quiero obtener un set point fijo de presión en el nivel 4, por ejemplo, del SAMBUS, ¿cuál debería ser la presión de la BRP? Se corre la simulación y ella te entrega, el gemelo te entrega esta curva. Con esta curva se realimenta el sistema real y obtenemos este set point de presión en el piso número 4, es decir, responde adecuadamente a la simulación que se está planeando. Buenos días. Pues ya hicimos digamos que una pasada por la configuración, cómo inició ese pasado, el presente que se tiene y los resultados que hemos obtenido. Ahora vamos a irnos un poquito a ese futuro, el que se nos viene, con los casos de uso futuro cercano, porque ya los tenemos mapeados. Vamos a probar diferentes técnicas de control no convencional. En la revisión de la literatura, aquí quiero abrir un paréntesis, se ha evidenciado en los últimos 9 años, sobre todo en el área de ingeniería, que se viene aumentando la producción científica alrededor del tema de reducción de pérdidas por agua no contabilizada en el mundo. Eso nos demuestra que es un problema vigente y pertinente, pero no se ha encontrado una solución estandarizada. Lo que nos está mostrando es que estas soluciones se deben de llevar a la particularidad
sea por región, sea por cultura y por muchas otras cosas. Dentro de esas investigaciones que hemos analizado, se ha aplicado control difuso. Básicamente hoy, lo que he aprendido en esta época, en este tiempo que llevo trabajando con agua, es que las decisiones dependen del experto, de la persona que va en campo y hace los ajustes que necesitan para cumplir esas demandas. Entonces, nos vamos a unos métodos no paramétricos que han encontrado información con control difuso, redes neuronales y temas de analítica. Para poder llegar a esto, bueno, digamos que vamos a tomar como referencia el modelo para toma de decisiones de IBM. IBM lo que nos dice es que nosotros podemos tomar decisiones en cualquier nivel, sea a nivel exploratorio, sea a nivel de predicción o a nivel prescriptivo. La diferencia entre un nivel y el otro es la cantidad de datos, de información que se tenga. Entonces, el Sandbox nos va a permitir en un futuro cercano tener una gran cantidad de datos para poder empezar a ensayar con esta estrategia de control. Por favor. Beneficios que tenemos con control no convencional. Se tiene en cuenta la incertidumbre y la ambigüedad de los sistemas. Podemos establecer relaciones no lineales entre las variables y aprender de los patrones a partir de los datos y la información. Adaptación a las particularidades de los sistemas, lo mencionaba ahorita, esto se va a ajustar a la particularidad del sistema y disponibilidad para mejorar las transiciones entre modos continuos y modos discretos. Eso nos da el control convencional. Siguiente. Que me están presionando ya con el... Generación en sitio. Estamos pensando en un tema de economía circular y aprovechamiento de los recursos. Entonces, vamos a hacer pruebas para generación en el mismo sistema para autoconsumo, para un posible piloto y despliegue, para, digamos, dar la alimentación necesaria por los actuadores y los demás sistemas presentes en las ERPs. Gestión de activos. Esto pues, nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, evitar el acceso a personas no autorizadas, tener un control, digámoslo, eficiente de los sistemas y pues en el mundo que estamos viviendo con los temas de ciberseguridad, pues para nosotros es muy importante poder hacer esta gestión de activos y hacer un monitoreo de aliviadores en redes y alcantarillado. Eso nos va a permitir, o son de los casos de uso que tenemos pues, mapeados para probar. No me presiones con el tiempo. Siguientes. No, ahí quedó uno. Gracias. Entonces, optimización de recursos, estamos hablando también de generación en sitio, gestión de activos y cierre por grandes fugas. Como beneficio, nos puede aportar reducción de pérdidas técnicas, evitar indemnizaciones por daños en red y costos de reparación. ¿Qué otros casos tenemos ya mapeados para hacer en el Sandbox? Utilizar tecnologías diagnósticas para tener arquitectura de alta disponibilidad. Beneficio nos va a permitir redundancia, balance de cargas, clusterización, respaldo y almacenamiento, que hoy no lo tenemos en el sistema, monitoreo de alertas y recuperación automática en caso de falla de los sistemas. Ya la tenemos montada y está probando, los resultados están basados en esta válvula, pero se nos viene un trabajo chévere con esta válvula tipo pistón. Esto no, ¿por qué queremos probar con esto? Es una válvula de Fisher. Esta válvula nos permite, digamos, son más compactas, el costo tiene un costo inferior, la respuesta del actuador ha sido buena, sin tener mayor despliegue para ella, ese actuador pues, nos ha dado un buen rendimiento, reducción en tiempos de mantenimiento, mayor rango de operación y reducción en el costo energético, el gasto energético por los mismos actuadores. Medición de flujo de canales, como beneficios, apoyo a la medición de vertimiento según la CRA 800, verificación de medidores de flujo por canales y pruebas de otras tecnologías, canaletas y vertederos. Modelo de datos, ciberseguridad, gestión integral de pérdidas, buses de campo, calidad de agua, gestión de instrumentos críticos y normalizar las condiciones de la ARP. Son de los casos que se nos vienen, que tenemos ya mapeados para trabajar. Y estos libres, aprovechamos para hacer una invitación. Esta estructura
es para que vayan, prueben, propongan todas las personas de proveedores, lo que se les ocurra probar el examen. Como beneficio es que no vamos a tener interrupciones, vamos a reducir costos, no vamos a afectar usuarios, entonces tenemos un espacio con una secretaría impresionante para hacer todas las pruebas que ustedes que tengan o que en algún momento se les haya ocurrido. En este momento estamos muy concentrados en todo lo que tiene que ver con reducción de pérdidas técnicas, ¿cierto? Pero hay muchos otros casos. Más que conclusiones y aprendizajes que nos dejan ambos, digamos que nos permite validar casos de uso en ambientes controlados, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de la promesa de valor al negocio. Eso es muy importante, ¿cierto? Y ya con respecto a la digitalización del negocio de agua y saneamiento, pues, digamos una forma muy concreta, digamos que nos ha permitido el Sambus ver o aprender más bien que se debe ver desde una manera muy integral las soluciones. Nosotros trabajamos de la mano, lo decía yo ahorita, negocio, nuevas soluciones, proveedores. Ya hemos vinculado a estudiantes de universidades de ingeniería industrial que han ido a hacer pruebas, entonces nos apalanca esa transferencia de conocimiento desde la organización hacia, digamos, otro núcleo, en este caso académico. Entonces es muy interesante todas las oportunidades que nos ofrece el SAMUS. Tenemos entonces, estaba diciendo, tenemos pues, hacer el reconocimiento, como decía John, a Operación Integrada de Agua y Saneamiento, a la unidad, gerencia Trébol, gerencia de nuevas soluciones, las diferentes empresas que ya mencionó John Jairo, y Centro de Excelencia Técnica y Unidad de Ingeniería de Proyectos, entre otras áreas que hoy tenemos relacionamiento. Estamos trabajando muy de la mano con muchachos de pérdidas en aguas, otros diferentes actores al interior de la organización. Y me acosaron, qué pena con ustedes. Nada, es bastante interesante, entonces vamos con dos preguntitas del público, porque ya pues, se nos llegó la hora del almuerzo, entonces, bienvenido. No, yo quiero hablar como cliente de PM, cliente. Me pasó una cosa hace como unos meses de pandemia, como a muchos de ustedes les pasa, me puse a renovar mi casa, pues a cambiar piso de cocina, todas las cosas, cuando pues obviamente le tocó en ese cuando la suegra, lo que sea, mientras tanto, cuando ese fin de semana me escribió el lunes el maestro, ay, don Camilo, imagínate que el abasto del baño se cristalizó en el fin de semana y eso botó agua. Y botó agua. Claro, entonces uno, ¿qué pasa ahí? Lo que uno dice es, pero madre, ¿cuánta agua botó? Y a ver cuánto nos va a ir. Ese siguiente recibo de EPM llegó un promedio, yo escucha cómo habrá sido que hasta llegó el promedio. Al mes me llegó 450.000 ¿sí? Entonces ahí mismo, pues como tengo unos añitos en el sector del agua, me dije, qué bacanería que todo lo que hemos visto en tema de telemetría, gestión inteligente, se pudiera llevar a cabo con el usuario cliente. Es muy bacano que pensaran también en fuera de tener dispositivos obviamente ultrasónicos y con válvulas de cierre para ilegales o para lo que sea, también para uno como usuario, ¿sí? Mi suegro le pasó hace un mes, se le rompió también un fin de semana, siempre es un fin de semana, la tina, botó agua, impresionante, ya les llegó también la cuenta, como 150 pozos más de agua, 20 y pico de metros cúbicos más. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, también tienen que pensar también ustedes como proveedores, pues para nosotros como usuarios, es este sistema inteligente y en qué momento va a llegar, o sea, que sea pues sí, hay aprendizajes muy interesantes en Colombia. AAA instaló 40.000 medidores, pero una sola vía, o sea, solamente para pasar un carro de basura y realizar, digamos, la telemetría, pero es solamente cuánto es el consumo. Pero lo importante de doble vía, que ya con aplicación y todo, vos puedas estar aquí en el PM, te avise un mensaje, ojo que hay hay un consumo grandísimo, un consumo de fuga en su casa y uno pueda llamar a la portería y ¿sabe qué? Ciérreme el registro, así es simple. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar a eso?
después de que muchos años hemos hablado de gestión inteligente del agua, de inteligencia, ¿cuándo vamos a llegar a eso para los usuarios? Ese servicio me parece súper importante para todos nosotros los que y somos gente de pie. No sé. No, ese caso de uso, como lo mencionas, yo no lo conocí. Realmente no habíamos pensado bien. Las reuniones que armamos nosotros no se había identificado claramente esa necesidad, pero se puede hacer. Porque precisamente el tema que exponía Mónica sobre la medición, la estructura avanzada de medición, incluye los equipos, los medidores ya híbridos o electrónicos, con una válvula que presiona la reacción para poder cerrar o abrir esa válvula. Y lógico que el tema más a futuro, pues, es un tema delicado, se puede compartir a los usuarios, no solo el consumo, sino la propiedad de tener ese tema ahí. Más adelante se revisará, pero hay otras cosas ahí que vienen, pero se podría tener un mando remoto sobre ese consumo. Ese cliente se salió del promedio, ¿viste? Cuando poníamos el promedio, No, claro. ese cliente está salido del promedio. Es que imagínate que Con sanción yo automática. consumo 8 o 10 metros cúbicos y esa fue 50. Imagínate. O sea, lo más triste es que uno como usuario no puede hacer nada. O sea, y es también, porque es muy importante, pues obviamente, yo conozco mucho el tema, he manejado mucho tema, ¿sí? Y yo conozco en válvulas de control, obviamente todo el tema de telemetría y o sea, todo eso, pero también pensar en el usuario o el suscriptor final, que no le pase lo que en plenos 2023, y yo tengo que pagar 400.000 pesos de agua que se botó ese botó y no tuve como ese prestador de servicio que me ayudó a evitar esas cosas y a todos nos pasa. Todo el que tenga un calentador tiene ese riesgo de que en cualquier momento se le desfonde y le pasa. ¿Sí? Sí, eso es. Sí. Espera, que una pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno, con la intervención del compañero, sí tengo algo para decir. Es que la tecnología todo va evolucionando paso a paso. Este paso a paso lleva a que creo que no hay ninguna ciudad del mundo que todavía digamos los consumos Se pruebas que eso. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Primero yo felicito el equipo, porque cada gota de agua que vamos a tener a futuro hay que cuidarla demasiado. Lo que están haciendo es gigante, me impresiona. Yo vengo de la universidad y esto para mí es el laboratorio más maravilloso que conozcas en aguas. ¿Sí? Mi pregunta central es, ustedes a futuro, ¿cómo ven la aplicación de todo esto en los diferentes acueductos de este país? Ustedes están impactando EPM, pero yo creo que hay que empezar a pensar en que necesitamos trabajar con muchas otras zonas de este país. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ese uso de medios digitales me parece impresionante. Es decir, eso es una tecnología muy moderna, pocas personas conocen de medios digitales. ¿Qué ventajas reales vieron al uso de medios digitales? Porque una cosa es la simulación, una cosa es el CAD y otra cosa es el gemelo digital, el gemelo datos en tiempo real. Eso muchos de nosotros todavía no lo entendemos. Con respecto a la primera pregunta, si nos usamos como, recordemos el nexo que quisimos tener entre esas nuevas soluciones que yo estoy generando como una fábrica de soluciones, a partir de la prueba, a partir de integrar todo el tema de soluciones en el SAP. Y la estrategia, ¿cierto? Pero la estrategia no solamente es generar eficiencia y generar disminución de costos al interior de los negocios. La otra vía es cómo vuelvo eso, ofertas comerciales con nuevos negocios. Ese es el otro, o sea, al interior, súper. Queremos garantizar esa productividad con las diversas líneas en el mundo, de servicios públicos, aumentar la productividad, pero hacia afuera podemos capturar a productos regionales, de empresas, de condominios. Queremos poner esto a disposición porque les va a traer también eficiencias y disminución de costos a ellos y van a tener
un buen servicio. Y eso también estamos pensando, y por acá está el líder, se nos fue Kiki. Carlos Enrique Vélez está, digamos, en este momento con un tema de oferta comercial de estas soluciones inteligentes para acueductos, que este sistema es como el generador donde va a sacar más soluciones para alimentar ese tema de rutas comerciales. Y no sé si Mónica le responde la de Grelos. Sí. Bueno, con el tema de ingenieros, lo que beneficia principal es el tema de las regulaciones tipo pronóstico. Es que yo pueda pronosticar en un sistema antes de que la falla se propague, porque en agua generalmente lo que pasa es que hay una falla y la falla tú no la ves hasta que no es una falla masiva y se propaga a otros sistemas. Acá la puedes ver de cómo sería la evolución en el tiempo de una falla y cómo te puedas preparar. Entonces, para saber si tengo que instalar otra válvula o necesito mandar un carro tanque. Tener ese pronóstico con anticipación es lo que garantiza realmente la calidad de servicio que podemos prestar, es uno de los pronósticos más importantes. Y lo otro que es importante es cómo se complementa el tema de nivel digital con el SCADA. Nosotros venimos en una aplicación de SCADA donde sabemos en tiempo real qué está pasando con el sistema, siempre y cuando yo tenga un sensor en ese punto, siempre y cuando tenga un medidor de presión, un medidor de agua, ahí puedo saber cómo se está comportando el sistema. Uno de los beneficios muy importantes del gemelo digital es que yo puedo conocer el comportamiento de cualquier variable del sistema aún sin tener un sensor en ese sitio. Entonces, el gemelo digital tiene que encontrarse un equilibrio entre cuántos sensores pongo para que el sistema se ajuste y tenga una buena precisión, pero no eso significa que yo tenga que tener sensores en todo el sitio. Eso es cómo se complementa el gemelo digital con el tema del SCADA, que realmente yo teniendo todas esas aplicaciones juntas pueda potenciar la visibilidad que tengo del sistema. A ver si un comentario. Los resultados que estamos apalancando en este momento en el Samsung nos va a dar para ustedes para hacer un piloto de 30 GP. Con ese aprendizaje pensamos en el estudio de las estándares y va a llegar. Y la meta está a corto plazo. Gracias. A todos muchas gracias por su asistencia. Si tienen preguntas, los invito a que se acerquen a los expositores y entonces tomen contactos para que compartan correos y teléfonos.